Amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. El día de hoy vamos a ver un video que nos va a permitir conocer un poquito y entender algunos conceptos relacionados a lo que se le llaman empresas familiares. Así es, las empresas familiares, que hoy en día, más o menos lo dicen las estadísticas, deben estar bordeando entre las 60 y el 70% del total de las empresas, en forma directa o indirecta, porque muchas han surgido de ser empresas familiares y hoy en día ya son empresas que han ido diversificando o cambiando su razón de ser. Vamos a ver un videito, quiero que me acompañen a ver el video y después del video vamos a hacer un pequeño comentario. Hay pequeñas cositas interesantes, sobre todo, me incluyo, los que tenemos empresas familiares, nos va a ser muy interesante para nosotros, para entender cosas que a veces nos parecen inentendibles, ¿sí? Vamos a ver el video, por favor, y después del video volvemos con un pequeño comentario. En el mundo empresarial del tercer milenio, en el mundo que estamos transitando hoy, en estos años, más del 90% de las empresas que dan ocupación a la gente, que producen los productos que consumimos, que brindan los servicios que recibimos, son empresas familiares. Son empresas que tuvieron origen en una creatividad, en una impronta, en un descubrimiento, en una decisión, en el arrojo de un individuo que genera una actividad que crece, una actividad que al crecer empieza a dar cabida a mayor cantidad de gente. Gente que presta sus servicios y su relación laboral y familiares que se integran a la organización. La transición de la primera generación a la segunda generación da cuenta de un problema fundamental en las empresas familiares. Más de los 2/3 fenecen en esa transición. Y otro tanto entre la segunda y tercera generación. A partir de esta realidad, encarar la problemática de la empresa familiar exige considerar en su verdadera dimensión y profundidad la problemática. Esto significa estudiar las razones y las fundamentaciones, los estilos y la capacidad de conducción de nuestro fundador de empresas, pero también las características, las formas de conducir, las posibilidades de gestionar que tiene la primera generación y así sucesivamente la segunda y tercera generación. No se trata de una mera sucesión familiar y este es el concepto fundamental. Se trata de la necesaria reestructuración de la empresa para que la sucesión sea exitosa. No necesariamente una sucesión lisa y llana, simple reemplazo es lo que da éxito. Por el contrario, es lo que da fracaso. El líder empresario, el fundador, tiene que entender que esa empresa tiene que ser reestructurada para que su sucesión pueda tener éxito. Y también quien sucede tiene que entender que debe adaptarse en su estilo de conducción a la organización que se ha diseñado para que él la conduzca. El tercer objetivo es la propia organización. La propia organización que tiene que ser estudiada en sus verdaderas características y los cambios que debe ser propuesto para que esas generaciones vayan asumiendo exitosamente el desafío. Y por qué no decirlo, también ir previendo que las terceras y cuartas generaciones puedan tener también su éxito en un proceso de sucesivas transiciones exitosas con sucesivos también cambios en las estructuras de la organización que los contenga. ¿Cómo se implementa la solución de la transición en las empresas familiares? En primera instancia hay que estudiar al fundador, sus características, sus futuros, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista personal. Nunca se puede jubilar y mandar a la casa a un fundador. Es la mejor manera de hacerlo morir más rápido. El fundador necesita, no solamente por sí mismo, seguir prestando en su nivel y en sus características de edad ciertas prestaciones a la empresa, sino que la propia empresa necesita de su experiencia, de su consejo. Es por eso que se forman consejos familiares o tal vez se los integra como consejeros en forma individual dentro de los directorios de las empresas en sucesión. El segundo foco que hay que hacer es en la sucesión y los roles y responsabilidades que deben asumir. Algunos integrados a la empresa en la gestión de la misma, otros integrados como directores y solamente directores de la misma sin gestión operativa y tal vez otros familiares como accionistas que periódicamente, tal vez anualmente, tal vez semestralmente, reciben información de la organización. Una de las maneras en generar no solamente ese traslado de información, sino la amalgama de pensamientos respecto a la empresa, es conformar consejos de familia que permitan recibir y a su vez actuar dentro de un ámbito
menos empresario, pero que sí contenga las informaciones de la empresa. Y el tercer gran aspecto es trabajar sobre la organización misma. Y ahí iniciamos un proceso de análisis del organigrama, de análisis de los circuitos de información, de los circuitos de decisión, de las responsabilidades y de las estructuras, de forma tal que podamos dar a la empresa una respuesta que contenga también la respuesta de quienes asumen por delegación de sus mayores esa responsabilidad en la organización, pero también al mismo tiempo que contemple la supervivencia dentro de la organización en otro, tal vez, nivel de prestación de los propios fundadores. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el video? Entender el concepto de empresa familiar es muy importante. Y entender el concepto de la sucesión de las empresas familiares es más importante aún, ¿no es cierto? Lo vimos en el video y lo dijeron, más o menos tercera generación, como que las empresas tienden a desaparecer, ¿ok? Entonces, algo que me quedó muy impregnado, algo que me llamó mucho la atención en el tema del video es justamente en el momento de la sucesión, cuando aquel miembro, aquella persona que de alguna manera fundó esta empresa, cómo es su proceso de salida de la misma. No es un proceso de salida drástico o dramático, en la cual aquel fundador simple y sencillamente se siente a un costado y deja la empresa a sus sucesores. Lo hemos visto, no es así. Al contrario, yo creo que hacer eso pues involucra desperdiciar mucho know-how, desperdiciar mucho conocimiento de una empresa basado en la experiencia que estas personas pueden tener. Me llamó bastante la atención cómo estos miembros, estas cabezas y hogares, pues llegan a ser asesores, ¿no? O sea, son asesores, no se desvinculan completamente del negocio, obviamente pasará un tiempo en el cual ya por el proceso propiamente dicho sí lo van a hacer, pero tienen un concepto de asesoría, tienen un concepto en el cual ellos todavía siguen no manejando la empresa, ojo, pero sí asesorando a la empresa, dando ese valor agregado que quizás nosotros los que podemos tomar de alguna manera esa posesión, no lo vamos a conseguir en tan corto tiempo. Amigos, vamos a irnos a una pequeña pausa y después de la pausa vamos a retornar con un gran invitado, también de una empresa familiar. Vamos a entrar un poco al tema de música de una orquesta guaracina, de guaracinos, que hoy en día, creo yo, sin temor a equivocarme, es una de las mejores orquestas en la ciudad de Huaraz. Vamos a una pausa y después de la pausa volvemos con la entrevista prometida.